Bueno, retomamos en la segunda y última parte de esta clase. Recuerden, estamos dentro de la unidad uno, viendo la última parte del punto 7, los administradores y administradoras públicos y la ética e integridad como condiciones necesarias para el ejercicio de la función pública. Volvemos unos pasitos para atrás. Estábamos diciendo que la lucha contra la corrupción se ha instalado como un tema destacado en la agenda pública internacional desde hace ya varias décadas y que se ha impulsado en todo el mundo el diseño de políticas públicas y diversos estándares, y también se han sacado normativas que tratan de avanzar en la materia de transparencia, en los controles y en la rendición de cuentas de los distintos poderes del Estado, en todos los estamentos del Estado, habíamos dicho, tanto en el Estado nacional, provincial como municipal. Sin embargo, la existencia de leyes por sí sola, ustedes saben, no asegura el cumplimiento de estas premisas. Latinoamérica posee, lamentablemente, en nuestros países una larga tradición de actos resonados de corrupción a lo largo y a lo ancho de todos nuestros países. Esta situación es lo que nos llama la atención y por eso insistimos en que la ética y la integridad pública son herramientas centrales, fundamentales para lo que es la lucha contra esta enfermedad que, como decíamos, algunos autores han denominado como la más dañina, la enfermedad política más dañina en la era actual. Por eso, para comprender el desarrollo de políticas de ética, integridad y transparencia en la función pública y en los actos de gobierno como una práctica cotidiana, habitual de los servidores públicos, como parte de la cultura organizacional de nuestras instituciones públicas, ustedes saben, toda organización, toda institución tiene inmersa en sí la cultura organizacional, que es el conjunto de costumbres, de uso, de relaciones que se dan dentro de la organización, pero además, como una estrategia de prevención para la corrupción, es necesario entonces desarrollar esta compleja y sistémica diferencia de conceptos, aspectos y escenarios y factores que influyen en la problemática de la lucha contra la corrupción y que tienen a la ética y la integridad pública, como decíamos, como herramientas centrales. La ética es un concepto muy viejo, lo pueden encontrar, lo van a abordar incluso en otras materias, es uno de los temas fundamentales de nuestra filosofía occidental, la palabra ética y moral que muchas veces se utilizan como sinónimos y que sin embargo tienen algunos significados diferentes. Nosotros les vamos a mostrar algunas de las tantas conceptualizaciones para poder enmarcarnos, en donde definimos a la moral como las pautas, valores y normas de grupos, comunidades y sociedades humanas a partir de determinadas culturas y que se dan en determinadas culturas. Por lo tanto, siempre la moral está inmersa en una determinada costumbre, en un determinado uso y en un espacio específico que es el desarrollo de una comunidad o una cultura específica. La ética, en cambio, estudia los fundamentos y explicaciones que las diferentes culturas y comunidades se dan a sí mismas para ordenar el propio funcionamiento de la sociedad, de la vida en comunidad y, por supuesto, de los estados después, a partir de puntos en común y también algunas diferencias de acuerdo a los distintos sistemas normativos que reglan la vida en esas sociedades, en esas comunidades y que reglan a esos estados. La ética y la moral la vamos a considerar en puntos en común a partir de entonces ese conjunto de ideas, normas, valores y derechos humanos fundamentales defendidos en todas las culturas, o al menos que se dan en gran parte de las culturas de gran parte de los países del mundo. La ética es un aspecto de prescripción normativo, prescriptivo para las sociedades que brinda indicaciones y sugerencias de cómo generar la mejor convivencia en sociedad. Genera también las reglas de comportamientos sociales y por lo tanto también dan un sentido y existencia y guían las acciones de la ciudadanía en las determinadas comunidades o culturas en las que estemos analizando el tema. Eso como un marco referencial general. Los organismos públicos, de acuerdo por supuesto a su normativa, de acuerdo al tipo de Estado en el que se desarrollan, deben existir para cumplir funciones al servicio de los ciudadanos, es decir, el sentido, el sentido de ser de los organismos públicos, de la administración y la gestión pública, es el servicio a la ciudadanía. Por eso en la mayoría de los países se habla de servicio civil cuando hablamos del staff de los organismos públicos o de servidores públicos. El respeto por la tarea, la vocación de servicio, el cumplimiento de las normativas
y por supuesto del ordenamiento ético, es lo que hace a una buena reputación y a la confianza y a desplegar la confianza de la ciudadanía hacia sus organismos públicos, hacia los servidores públicos que se desempeñan en ellos. Por eso decimos que las personas que nos desempeñamos en organizaciones gubernamentales, estatales, que representamos al Estado en nuestra manera de desempeñar la tarea como servidores públicos, tienen que tener además de la voluntad política, la voluntad social y esa vocación de servicio, una sólida formación en estos principios de atributos que hemos mencionado anteriormente. No basta solo con la creación de reglas y normas. Los enfoques tradicionales se basan en esto, el solo cumplimiento de la regla solucionará todos los problemas existentes en la sociedad. Y en realidad va un poco más allá, por eso nosotros hablamos de la sensibilización, de las estrategias de capacitación y formación como una respuesta sostenible frente a la corrupción, y vemos a la integridad pública y a la ética pública como atributos esenciales de los servidores públicos, como estas armas que nos permitirán combatir contra la corrupción. No solo para prevenir y luchar contra la corrupción es necesaria la ética y la integridad pública, sino para ir más allá y desarrollar y consolidar un sistema de integridad que fortalezca lo que creemos debe ser la práctica común en las administraciones, es decir, el comportamiento honesto, transparente de los servidores públicos. Un comportamiento honesto que no debe ser manchado por la actuación de minorías corruptas, que no debe ser opacado por determinados actos de corrupción y que esos se generalicen como la imagen de nuestras administraciones públicas o de los administradores y administradoras públicos. Por ello debe ser defendido y resaltado, y deben ser sobre todo defendidos con la limpieza del accionar en cada una de nuestras actividades, en cada uno de los actos de gobierno, en cada uno de los actos públicos en el que nos desempeñamos los servidores públicos. Los principios de ética pública e integridad, entendido como ya dijimos, como la observancia de valores y el deber de los servidores públicos de actuar con rectitud, lealtad, honestidad, promoviendo la misión de servicio de su organización, la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad en el desempeño de nuestra función pública, los altos estándares profesionales, el respeto a la ciudadanía, la austeridad en el manejo de los recursos públicos, todos estos principios que vimos anteriormente y que repetimos porque son los atributos y principios esenciales que deben guiar el accionar de los servidores públicos, serán sin duda el baluarte, y en este punto que estamos viendo en la unidad, serán uno de los demás atributos que deben agregarse a las administradoras y administradores que se desempeñen en el ámbito público. Para ir cerrando, para ir terminando este punto que hemos abordado en estas dos intervenciones que van a tener como dos pequeñas partes de una única clase, podemos decir que la ética e integridad en la administración pública son la respuesta o son una de las respuestas a esta lucha contra la corrupción. Es decir, la corrupción puede ser combatida además de la aplicación de la ley y la aplicación de todos los preceptos de la justicia cuando se detectan casos de corrupción, pero puede ser prevenida y combatida previamente antes de que se den los actos de corrupción a partir de una sólida formación de los administradores públicos en estos principios de la ética y la integridad. Para combatir esa enfermedad entonces que padecen muchas de las administraciones públicas en el mundo y sobre todo en nuestros países de la región, la formación y la exigencia de líderes públicos centrados en la ética y la integridad en el desempeño de su función y en los actos de gobierno se convierten, como decíamos, una herramienta central en esta lucha contra esta enfermedad que, repito, algunos autores han denominado como la más dañina enfermedad política que sufren los estados en nuestra era. Ahora bien, podemos decir también, para terminar, y lo vamos a citar textualmente como lo hemos escrito en uno de nuestros trabajos respecto a estos temas, que sin duda la ética y la integridad son condiciones necesarias para ejercer la función pública y creemos que la sensibilización entonces y la formación de los servidores y servidoras públicos en estos tópicos es un gran desafío, pero al mismo tiempo una política pública necesaria
de educación hacia el interior de las organizaciones. Por eso ustedes tienen este punto en esta unidad agregado a los roles, a las capacidades y a los atributos de los administradores, porque sin duda la ética y la integridad pública son atributos y son capacidades a desarrollar por todos quienes nos desempeñamos en la administración pública, en el servicio público, para quienes ejercemos el cargo de servidores públicos, son esenciales estos atributos para generar una mayor confianza de la ciudadanía y para restablecer la imagen y sobre todo la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en nuestras administraciones públicas. Para quienes deseen, como les veníamos diciendo, profundizar en este tema, más allá de lo que es el requerimiento de la unidad en este punto, les dejamos una serie de recursos bibliográficos que hemos utilizado y que utilizamos como consulta permanente para este tema tan importante, muy amplio, y que nosotros hemos tratado de sintetizar en estos 25 minutos que refieren a la ética y la integridad en el ejercicio de la función pública. Les agradezco, quedo a disposición por cualquier duda que pueda surgir y por supuesto aquí tienen el acceso a través del sitio web del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, para consultar cualquiera de estos recursos bibliográficos que podrán servirles para profundizar a quienes les interese el tema. A quienes no les interese profundizar el tema, pero para cumplir con los requerimientos del programa, con esto que hemos visto y con los conceptos centrales que hemos vertido en esta clase, seguramente podrán ya tener abordado, y con la lectura de la carta que está prevista en el programa y la bibliografía del programa, podrán tener abordado el tema en este punto que hemos visto de la ética y la integridad en el ejercicio de la función pública dentro de las administraciones públicas de nuestros países. Bueno, espero que hayan podido serles de utilidad, espero haber sido claro en mis explicaciones, si no, como dije, quedo a disposición y me retiro con una frase de un líder público que forma parte de nuestra historia y que para mí es un referente, como es el libertador José Francisco de San Martín, quien en muchas oportunidades expresó su preocupación por la honestidad y el honor en el desempeño de los cargos públicos. Hoy equivaldría a decir, es justamente lo que hemos estado hablando, un desempeño ético de la función pública, y esta frase que emitió en abril de 1819 en una carta a su gran amigo Tomás Guido, en el que decía: mi existencia la sacrificaría antes que echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición. Creo que es una interesante frase para reflexionar y que resume desde el fondo de nuestra historia, de la historia naciente de nuestro país y de la libertad e independencia americana, resume un poco los conceptos centrales que hemos tratado de desarrollar de la importancia de observar altas y elevadas normas de ética e integridad en el ejercicio de la función pública como una forma de combatir la corrupción en nuestros estados. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes.